Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos con un criterio jurídico que, aunque suene muy técnico, la verdad toca el corazón de cómo funciona la justicia en México. Estamos hablando de la tesis con registro digital 20-25-156. Tenemos aquí el texto oficial y también un análisis que la desmenuza bastante bien. La idea hoy es entender qué son estas famosas medidas cautelares o providencias precautorias, pero sobre todo entender por qué esta tesis las pone en un lugar, súper importante. Las considera indispensables para que el derecho a la justicia, ese derecho fundamental, no sea pura teoría, sino algo real, efectivo. Es como descubrir que una pieza que igual veíamos como secundaria, resulta que es vital para que todo el engranaje legal funcione de verdad y dé resultados. Ok, vamos a ver de qué va esto. Sí, es una muy buena forma de plantearlo. Y para captar su peso, es clave saber de dónde salió. Esta tesis la emitió el 11º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Y ojo, no es cualquier opinión, Se volvió jurisprudencia obligatoria por precedente, esto desde el 29 de agosto de 2022. ¿Qué significa? Pues que su razonamiento lo tienen que seguir otros tribunales colegiados, plenos regionales, tribunales de apelación, juzgados de distrito, en fin, todos los órganos judiciales del país cuando vean casos parecidos. O sea que sí tiene un impacto bastante amplio. ¿Y cómo surgió? ¿Fue un caso así teórico? No, para nada. Nació de una situación muy, muy concreta, como pasa casi siempre. Por lo que se ve en los antecedentes, todo arrancó porque una parte demandada, en medio de un juicio, pidió unas medidas cautelares. Quería proteger sus intereses mientras se resolvía todo. Pero el juez de primera instancia dijo que no procedían. Las negó. Y ahí la parte afectada, pues, recurrió, supongo. Dices que promovió un amparo indirecto. A ver, para quienes no están tan metidos en esto, ¿qué es eso del amparo indirecto aquí? Derechos, sobre todo mi derecho a una justicia efectiva. Es una forma de llevar esa decisión ante un tribunal federal para que revise si se respetó la Constitución. Pero este primer intento, el amparo, se lo desecharon. O sea, el tribunal dijo que por cómo estaba planteado o por el momento, no entraba a estudio. Vaya, o sea, primero el juez dice no, y luego el tribunal de amparo también. Ahí quedó. Pues no. La parte afectada no se rindió, presentó un recurso de queja. Este recurso es, para simplificar, como una apelación pero dentro del propio juicio de amparo. Sirve para pelear ciertas decisiones del juez de amparo, como esta de desechar la demanda. Y fue justo al resolver esa queja que el tribunal colegiado se metió a fondo. Analizó qué son, para qué sirven, qué tan importantes son las medidas cautelares. Y ahí fue que estableció este criterio del que hablamos, recalcando esa conexión vital con el derecho a la tutela judicial efectiva. Fue un camino legal un poco enredado, pero que terminó en algo muy relevante. Entendido, el camino. Entonces, ahora sí, vamos al núcleo. ¿Qué son exactamente estas medidas cautelares o providencias precautorias? Vamos a ponerlo en claro. Mira, son como herramientas, instrumentos procesales que un juez puede ordenar. Lo normal es que las pida una de las partes, ¿no? El actor o el demandado. Pero, y esto es interesante, y la tesis lo sugiere al enfocar en derechos fundamentales, podría haber casos excepcionales donde el propio juez de oficio, o sea, por iniciativa propia, las decrete, sin que nadie se las pida. Eso suena fuerte. Que el juez pueda actuar así, sin que le digan. ¿Y para qué sirven? ¿Cuál es su propósito principal? La tesis menciona varios, ¿verdad? Así es, la tesis los deja muy claros, basándose en lo que dicen los expertos y la ley. Tienen, digamos, una triple finalidad. Primero, conservar la materia del litigio, o sea, asegurar que aquello por lo que se pelea, una casa, dinero, un derecho, siga ahí, que no desaparezca o se dañe sin remedio mientras dure el juicio. Imagina que peleas por una obra de arte única. Una medida podría ser prohibir que se venda o se mueva hasta que se decida de quién es. Claro, que no te quedes sin nada por lo que pelear al final. Exacto. Segundo, evitar un daño grave e irreparable, ya sea a las partes o incluso a la sociedad. Hay veces que esperar la sentencia final causaría un perjuicio enorme, que ya no se podría arreglar. Piensa en parar una obra que está a punto de tirar la casa del vecino.
o impedir que se siga publicando información confidencial que robaron. Entiendo. Actuar antes de que el daño sea total. Justo. Y tercero, que es como el objetivo final y el que la tesis recalca más, asegurar la eficacia práctica de la sentencia. Que la decisión del juez al final del camino sirva para algo real. Que no sea solo una declaración bonita en papel porque la realidad ya cambió tanto que es imposible cumplirla. Ok, que la justicia no llegue tarde y sea inútil. Mencionaste que se pueden pedir incluso antes de empezar el juicio. ¿Cómo es eso? Correcto. Y esa flexibilidad en el tiempo es clave. Se pueden solicitar antes de presentar la demanda principal o durante cualquier etapa del proceso. La única condición es que no haya ya una sentencia definitiva firme, o sea, una que ya no se pueda apelar. Esta chance de actuar antes de subraya justo eso, su carácter preventivo, urgente, permite cortar el riesgo desde que se detecta. Y aquí es donde me parece la cosa se pone más interesante todavía. Porque esta tesis, este criterio que ahora es obligatorio, no las ve como simples herramientas opcionales, no, o secundarias. Las llama salvaguardas esenciales del derecho fundamental de acceso a la justicia. Este enfoque, usar palabras como esencial, fundamental, ¿qué cambia realmente? ¿Por qué es tan importante? Cambia la perspectiva, y mucho. Quizás antes, tradicionalmente, se veían más como, incidentes del proceso, algo accesorio al pleito principal. Pero este criterio las saca de ahí. Las reconoce como una parte directa, necesaria, indispensable del derecho humano a la tutela judicial efectiva. Ya no son un extra, son una condición para que el derecho a la justicia sea real, no solo una formalidad. Obliga a verlas con otros ojos, con lentes de derechos humanos. O sea, la idea es que sin estas medidas, el derecho a ir a un tribunal a demandar podría quedar vacío. Sería como tener la llave de una casa, pero mientras esperabas el permiso para entrar, pues la demolieron. Exactamente. Esa es la lógica. El análisis que acompaña la tesis lo dice muy bien. Son como el puente necesario entre el derecho que reclamas en papel y su realización en el mundo real. Sin ese puente, el acceso a la justicia puede ser una ilusión. ¿Para qué te sirve ganar un juicio después de años si mientras tanto la otra parte ya vendió todo o el daño ambiental ya es irreversible? La sentencia sería una victoria, pues sí, pírrica. Un reconocimiento en papel que no cambia nada práctico. Es fascinante, ¿no? Cómo se conecta algo que suena tan de procedimiento, tan de abogados, medida cautelar, con algo tan grande como la garantía de un derecho humano. O sea, estas medidas se vuelven la garantía de que el sistema judicial funcione de verdad, de que sea efectivo. Precisamente. No se trata solo de congelar las cosas, del famoso status quo. Se trata de asegurar que el sistema cumpla su promesa. Proteger derechos de manera eficaz, como lo piden la Constitución y los tratados. Son el mecanismo que asegura que la protección del tribunal llegue a tiempo y tenga un impacto real. Sin ellas, la justicia puede ser muy lenta frente a daños que están por ocurrir ya. Y esta visión tan fuerte, tan protectora, debe tener un buen respaldo legal. ¿En qué se basa la tesis para darles este estatus tan elevado? El fundamento es sobre todo constitucional y de tratados internacionales. Se apoya en varios pilares de nuestras leyes. Primero, el artículo 1 de la Constitución. Este artículo es clave porque dice que todas las autoridades, y eso incluye a los jueces, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Desde ahí, las medidas cautelares son una herramienta directa para cumplir esa obligación. Para proteger derechos en riesgo durante un juicio y para garantizar que la sentencia final sirva de algo. Tiene sentido. Es una forma activa de proteger. Y luego está el artículo 17, el que habla del acceso a la justicia. ¿Ese también? Ese es central, absolutamente. El artículo 17 garantiza el derecho a que nos administren justicia, pronta, completa, imparcial y gratuita. Pero la tesis pone el foco en algo que está implícito, pero es crucial. Esa justicia debe ser efectiva. Y argumenta, creo que con mucha razón, que no hay efectividad si no tienes mecanismos como las medidas cautelares para prevenir daños irreparables o asegurar que el juicio sirva para algo útil. La propia tesis lo dice. Son los instrumentos que permiten que la sentencia de fondo tenga eficacia práctica. Sin ellas, esa promesa de efectividad del artículo 17 se queda corta.
Y mencionaste también el artículo 133 de la Constitución, el de la supremacía constitucional. ¿Cómo encaja ese aquí? El 133 dice que la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales son la ley suprema, la más importante. Y eso tiene una consecuencia para los jueces. Tienen que interpretar todas las leyes, incluidas las que regulan las medidas cautelares, como el Código Federal de Procedimientos Civiles, de acuerdo con la Constitución y los tratados de derechos humanos. No pueden verlas como reglas técnicas aisladas. Tienen que entenderlas y usarlas como herramientas para garantizar derechos fundamentales. En este caso, la tutela judicial efectiva. Además de la Constitución, hay otras leyes importantes en esto. Mencionaste el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sí. Ese código en sus artículos, varían un poco con las reformas, pero digamos del 128 al 150 aproximadamente, regula específicamente las providencias precautorias. Ahí vienen los tipos, requisitos, cómo pedirlas, qué efectos tienen. La tesis usa ese marco, pero le da una interpretación desde la Constitución. También hay una figura parecida conceptualmente, en la Ley de Amparo, la suspensión, que se regula sobre todo en el artículo 147 y siguientes. La idea es muy similar, parar actos para evitar daños irreparables mientras se decide el amparo. Y a nivel internacional, como decíamos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus artículos 8 de garantías judiciales y 25 de protección judicial, hablan del derecho a un recurso efectivo y a la tutela judicial, principios que apoyan totalmente la necesidad de mecanismos como las medidas cautelares. Todo apunta a lo mismo. Se necesita protección real y a tiempo. Queda claro que son cruciales y tienen respaldo. Pero, como vimos en el caso que dio origen a la tesis, no es que se den así nomás, ¿verdad? Son herramientas poderosas. Me imagino que el juez tiene que analizar con cuidado si sí proceden. ¿Qué necesita ver un juez para decir, sí, te concedo esta medida cautelar? Ese es un punto fundamental. Claro, no basta pedirlas. El juez tiene que hacer un análisis, una ponderación, para ver si se cumplen ciertas condiciones. Las fuentes que estamos usando coinciden en los requisitos básicos, que a veces se dicen en latín, pero vamos a explicarlos fácil. Primero, la apariencia de buen derecho. El famoso fumus boni iuris. Quien pide la medida tiene que mostrar algo, indicios, argumentos, alguna prueba inicial que haga pensar que, razonablemente, sí tiene un derecho que necesita protección. No tiene que probar todo su caso ya, pero sí mostrar que su reclamo no es una locura o algo sin fundamento. Es un filtro para evitar abusos. Como una primera impresión favorable de que sí podría tener razón. Ok, ¿qué más? Segundo, el peligro en la demora, el periculum in mora. Tiene que haber un riesgo real, que esté pasando ya o que sea inminente, de que si no se actúa rápido va a ocurrir un daño grave, un daño que ya no se pueda reparar o que sea muy difícil de arreglar después. Quien la pide tiene que explicar y, si puede, demostrar cuál es ese peligro concreto y por qué urge pararlo. No es un miedo vago, tiene que ser un riesgo fundado. Me imagino que probar ese peligro futuro a veces no es tan fácil. Efectivamente, puede ser uno de los puntos más difíciles de acreditar. Hay que convencer al juez de que es probable que pase algo malo si no interviene ya. Tercero, muy ligado a esto, está la urgencia o necesidad de la medida. Hay que justificar por qué se necesita esa medida cautelar específica en ese momento y por qué no hay otra forma menos drástica o igual de rápida para proteger el derecho. Confirma que son medidas excepcionales. Y bueno, el cuarto requisito es más de forma. La solicitud tiene que cumplir los requisitos que pide la ley procesal y presentarse ante el juez o tribunal correcto. Y a veces entra otro elemento, ¿no? Algo sobre una garantía. Sí, eso es importante como un contrapeso. En muchos casos, sobre todo si la medida puede afectar económicamente a la otra parte, y al final resulta que no tenías razón, la ley obliga o permite al juez pedirle al solicitante una garantía. Puede ser una fianza, un depósito, algo así. ¿Para qué? Para asegurar que si la medida causa daños y perjuicios a la otra persona y al final se ve que no procedía, haya con qué pagarle esos daños. Es un equilibrio para proteger también a quien sufre la medida. Ok, entonces, aterrizando todo esto,
¿Qué significa en la práctica, en el día a día de los juzgados, que esta tesis ahora sea obligatoria? ¿Qué cambia o qué debería cambiar? Pues las consecuencias pueden ser muy importantes y van más allá de lo técnico. Primero, el poner el acento en su carácter constitucional. Esto obliga a todos los jueces, no solo civiles, también familiares, mercantiles, administrativos, laborales, incluso penales en ciertos casos, a ver las solicitudes de medidas cautelares o figuras parecidas, pensando primero en la tutela judicial efectiva. Ya no pueden tratarlas como un simple trámite más sin ver cómo impactan en los derechos fundamentales. Mencionaste antes eso de que el juez actúe de oficio. ¿Esta tesis apoya esa idea? Definitivamente le da más fuerza a esa posibilidad, aunque cómo se aplique exactamente puede depender de cada materia legal. Al decir que las medidas son para garantizar derechos humanos, por el artículo 1, se fortalece la idea de que en casos muy graves, donde un derecho fundamental esté en riesgo claro y la persona afectada no pueda pedir la medida, quizás por vulnerabilidad, el juez podría tener la facultad, incluso el deber, de decretar protección sin que se la pidan. Eso sería una herramienta muy potente, para una justicia más activa, más protectora. Aunque claro, hay que usarla con cuidado. También se mencionó el interés público. Correcto. La tesis nos recuerda que estas medidas no solo cuidan intereses privados. Muchas veces, al prevenir un daño irreparable, también protegen el interés de todos, el orden público. Piensa en casos de medio ambiente, de protección al consumidor, de salud pública. Ahí la medida cautelar beneficia a mucha gente al evitar un daño mayor. Y finalmente, algo que no hay que olvidar, su naturaleza es instrumental y temporal. Son provisionales. No deciden quién tiene la razón al final del pleito. Su meta es solo mantener las condiciones para que la sentencia definitiva sí se pueda cumplir. Son un medio, no un fin. Viéndolo así, en perspectiva, parece que este criterio empuja al sistema de justicia a ser menos pasivo, ¿no? A meterse más para asegurar que sus propios procesos no acaben echando a perder el derecho que se supone que protegen. Podría decirse así, sí. Es un llamado a que la maquinaria judicial no solo mueva papeles, sino que sea un guardián efectivo de los derechos, desde que empieza el caso hasta que termina. Que se asegure de que sus decisiones tengan un impacto real y a tiempo en la vida de la gente. Busca, digamos, cerrar esa brecha entre la justicia en el papel y la justicia en la realidad. Entonces, para ir resumiendo nuestra charla, podríamos decir que la tesis 2025-156 hace bastante más que aclarar un punto técnico. Lo que hace es revalorizar, reposicionar a las medidas cautelares. Las pone como piezas clave, pilares del edificio del acceso a la justicia. Son, en el fondo, la garantía práctica de que ir a un tribunal no sea solo una formalidad, que sirva para llegar a un resultado concreto, útil, que proteja de verdad. Sin ellas, como hemos dicho, la justicia se arriesga a ser una promesa vacía, una solución que llega cuando ya no hay nada que solucionar. Totalmente de acuerdo. Este criterio muestra muy bien esa conexión vital, que a veces se nos olvida entre los mecanismos del proceso, que pueden sonar áridos, cosa de abogados, y que los grandes principios de justicia y derechos humanos de la Constitución y los tratados se hagan realidad. Las medidas cautelares son parte de esa maquinaria necesaria que hace que la promesa de justicia efectiva sea algo tangible. Pueden ser una diferencia crítica entre tener un derecho reconocido en un papel y tener un derecho que de verdad se protege y se restaura en el mundo real. Todo esto nos deja pensando. Si estas medidas son tan cruciales para que la justicia sea realmente efectiva, ¿qué reflexión nos merece el hecho de que, en ciertas áreas del derecho o para cierto tipo de personas, conseguir estas protecciones siga siendo en la práctica un camino súper complicado? Ya sea por lo complejo, por los costos, por lo lento del proceso o hasta por cierta resistencia de los propios juzgados. ¿Qué nos dice eso sobre qué tan efectiva es la justicia en esos rincones específicos del sistema? Es algo para seguirle dando vueltas.